Hoy, aprovechando que estoy desde otra ciudad, un Get Ready With Me para ir a la ciudad amurallada en Cartagena. Creo que este es como el primer Get Ready With Me que hago desde otra ciudad. No sé si por el calor que está haciendo lo correcto sea aplicarme base y más bien solo dejarme bloqueador y ya, porque siento que se me puede derretir. Prefiero más bien solo aplicarme corrector antes que aplicarme base, porque pues tengo esta de Fit Me de Maybelline que me deja la cara pues súper bonita, pero no sé si usarla o no por el clima. Entonces voy a meditarlo 2 segundos, si me echo así sea un poquito, para que pues por la noche no, pues que me pueda durar harto lo que sea que me vaya a hacer hoy. Si les doy honesta, me voy a echar solo un poquito. No tengo espejo, así que, o sea, sí tengo, está por allá atrás, pero es que la luz aquí está muchísimo mejor, es luz natural. Y pues mientras me maquillo, tengo una gran vista al mar. Mientras tanto, les voy a hacer un update de mi vida, porque yo siento que en estos videos yo hablo muy poco de mí, solo como el inicio, pero de todas formas como que no hablaba de mí, sino casualidad. Hace poco me gradué de la universidad y estaba empezando a buscar empleo para un ingreso fijo. Pero mi sueño siempre ha sido pues hacer videos en YouTube, y pues mientras pueda hacer ambas cosas de trabajar y hacer YouTube, pues ojalá lo pueda hacer y el tiempo de un trabajo me lo pueda dar para continuar con YouTube, porque siempre ha sido algo que he querido hacer. Y pues el tema de buscar trabajo en el país pues no es como lo más sencillo que uno diga como uy, ya me postulé a 15 vacantes y me van a llamar, pues no llaman. Entonces no sé si sea el tema de hoja de vida, no sé si sea mis postulaciones, que me postulo a donde no me debo postular, o que la gente simplemente no ve mi hoja de vida, que puede ser lo más probable. Ahorita pues mis papás querían como celebrar mi grado en la playa, bueno, hacer un viaje, y yo dije de boba, ay, pues ¿sabes qué? Hagamos un viaje familiar, no solo los 3. Entonces se volvió una caca, porque Veían mal que ir a tal parte, que por qué no allí, que por qué no hacemos esto. de hecho yo quería ir a Perú, acá entre tú y yo quería ir a Perú, yo quería ir a Machu Picchu, pero pues por temas de que sí quería ir con mis papás, el tema de la caminata o del transporte, nosotros veíamos videos y como que se agobiaron un poco por el hecho de que era como mucho tiempo para poder llegar hasta Machu Picchu y no lo vieron como factible. Entonces pues simplemente me va a turbar ahora sí. No se dieron ninguna de esas, porque pues ustedes, a veces uno empieza a contar como a dónde quiere ir y las cosas no se empiezan a dar, como si tal vez la energía de esas personas fuera como un poco negativa, como de, ¿por qué van allá? ¿Por qué no mejor van allí? Y bien, ya después de que les conté todo eso y me tomé una pausa de tanto hablar, porque es que por lo general no tiendo a hablar tanto, ahora me voy a echar el ruborcito que va a mezclar como naranjita con rosado. Estas brochitas que he estado usando son de Montauk y están increíbles. La línea del agua con lapicito negro. No sé si ponerme pestañas postizas. Este año me hice la cirugía para o sea, no es LASIK, pero me hice la cirugía para pues quitarme la miopía. Ha sido una de mis mejores inversiones después de haber hecho mis prácticas profesionales, porque antes yo no me podía dar el lujo de hacer este video sin tener mis gafas o sin saber a dónde estoy viendo, qué estoy haciendo, dónde estoy maquillando, cómo me estoy maquillando. Igual eso no implica que me maquille mal, porque pasa que de todas formas me pueda maquillar mal, igual como me maquillo con los deditos. En los ojos tal vez me voy a aplicar un tono de los que tengo acá de esta paleta de Atenea, que son como en tonos así pastelitos, pero por lo general no me gusta, sino más que todo este de aquí, y me pongo este brillantico y ya queda increíble. No me arriesgo mucho porque
mis papás salieron a hacer una vuelta y nos quedamos de encontrar, entonces no es como que tenga la de tiempo para un super maquillaje muy producido. No sé. Bueno, les voy a hablar de cómo, por qué no hago casi YouTube. Soy bastante perezosa. O sea, me da muchísima pereza el tema de editar videos, grabarlos y que siempre estoy en mi casa porque me da flojera salir. Entonces, no es como que yo diga, puedo dar mucho contenido, sino que más bien es muy poquito el contenido que puedo grabar en mi casa desde mi perspectiva. Pero el nicho que yo quisiera hacer o tener implica como hablar y grabar en mi cuarto y grabarme a mí. Y a veces es un poco difícil cuando pues obviamente compartes vivienda. ¿Cómo quedaría si me hiciera algo azul? Ni se nota. Hagámoslo de todas formas. Me gustó. Yo dije, no me voy a hacer nada raro, nada fuera de lo común. Me miren raro en la calle. Procedo a hacerlo y yo procedo a derretirme, que es lo más seguro que va a pasar cuando salga. Pero lo importante es que me divertí acá y que ustedes también se divirtieron. Se está yendo el sol. ¿Será que va a llover? Estará lloviendo. Voy a traer un papel para limpiar. Si tuviera un blush morado, siento que quedaría todavía más increíble. Pero no tengo blush morado. Ahora sí, me encrespo las pestañas y me encrespo las pestañas. De verdad espero que no se derrita el maquillaje, porque estamos a más de 30 grados y esa es mi esperanza. Aunque está súper nubladito, soldado, no está haciendo mucho sol, pero igual la humedad puede hacer que se me derrita. Como sobreviven las personas en clima caliente, porque soy de Bogotá y se me ha ido la luz ahorita que estamos grabando. Y no sé cómo hacen. Esta mañana salí a las 8-9 de la mañana con mis papás a darle como hacer una caminata matutina y salimos como botella que se está derritiendo y se le está escurriendo hacia el agua. Así estábamos nosotros, así nos caía la gota de sudor. Entonces no quiero que eso me pase más tarde. Verán que lo que me está aplicando esta pestañina, la amo, es de mis favoritas. Es una china, un regalo cuando con una de mis amigas nos fuimos a hacer un ondulado de pestañas y nos la dieron de regalo. Y bueno, qué chévere. La empecé a usar y me parece increíble. Yo creo que tengo más de 2 años. Sí, tengo 2 años. Fue en el 2, tenía 20 años. 22. O sea, fue el año pasado. 21 años. Ay, no sé cuántos años tenía. El caso es que tengo 23. Bueno, creo que fue el año pasado. Ay, no sé. Y me la regalaron y busqué el nombre. Resulta que es china y no sé en qué tienda acá en Colombia le puedo conseguir porque me parece que es increíble y me deja las pestañas increíble. Ay, mucho cero. Es de una marca que se llama Sakinre. Pero no, es increíble, de verdad. Deja esas pestañas. Ay, yo como que tengo pereza. Yo como que tengo pereza de ponerme pestañas. La ver. Ay, este es el labial. Pero ¿por qué no me pongo pestañas? Son pestañas individuales, entonces tampoco son como... Vas a poner pestañas ajena para salir nada más. Son pestañas, pelitos así individuales que solo puedo ponerse como en las esquinas. Vamos a ver si puedo ponérmelas porque soy mala para hacerme esto. Demasiado. O sea, como que no tengo la habilidad y más que no tengo las pincitas ni nada, ni un depilador por ahí a ponerme. Esta vaina sigue traqueando. O sea, en una venta. No nos estresemos. Vayámonos así. ¿Por qué? No, siento que no tengo el tiempo. O sea, no me siento con el tiempo para hacer eso. A mi mamá le están haciendo unas trenzas. Están allá abajo. Les voy a mostrar.
Ahí está. Están ahí todos parados. Este es un lip oil de Atenea. Yo no soy de mucho labial, pero este es lip oil. Y hay más que todo esto porque me dan color. Aunque me da un color rojo cuando tengo como tonos fríos arriba, pero no me importa. Y para completar mi outfit me voy a poner estas sandalias que son de plataforma. Plataforma porque no. Revelación del dress code. Está un poco arrugado, pero ay, no me voy a poner a planchar aquí. Tampoco. La verdad quería hacerme algo en el pelo. Siempre me gusta peinarme o hacerme cositas, pero no me siento como en el ánimo. Así va a ser como un room tour, pero no. La verdad es que los voy a llevar aquí. Ya estuve alistando las cositas que voy a llevar. El agüita. Bloqueador no creo porque está todo nublado. Debería prender la luz porque está como un poquito oscuro en el... ¡Ta, ta, ta! Y bueno, ese ya fue el final de mi video. La verdad es que desde que ya haya quedado lista y me siento bien, ¿cómo haya quedado? Aquí termina este Get Ready With Me / hablando. Y ya, contándoles un poco más acerca de mí y que pues obviamente, no sé, solo lo hice por diversión. Gracias por acompañarme en este video, espero que me vuelvan a acompañar en otro más y que yo pueda seguir haciendo más videos. Muchas gracias, chao chao.